vamos a iniciar, jóvenes. Les recuerdo que deben de tener encendida su cámara, por favor, para poderlos ver ahí bien guapos ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de esta semana, que es el cálculo de las medidas de dispersión para datos agrupados. Entonces, vamos a iniciar recordando cuáles son las medidas de dispersión. ¿Quién me puede decir cuáles son las medidas de dispersión? El coeficiente de oblicuidad, Ajá. el no sé qué estándar, la variación estándar, variación, y no me acuerdo qué más. A ver, faltan dos. Una falta. ¿Cuál es la que hace falta? La varianza, ¿verdad? Que es parecida a la variación, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Tenemos acá, recordando esta tabla que teníamos la semana pasada, vamos a usar la misma, ¿verdad? Ya teníamos construida básicamente toda. Teníamos los límites, teníamos límite real inferior y superior, la frecuencia, ¿verdad? X, que es el punto medio, la frecuencia acumulada, y F por X, es decir, la frecuencia por el punto medio. ¿Sí? Que eso era lo que nos servía para poder encontrar la media, ¿verdad? Y recordemos acá, tenemos la media, esta nos va a servir, ¿sí? Bueno, que era 69.9. Para poder encontrar o calcular las medidas de dispersión, debemos de agregar 3 columnas. ¿Sí? ¿Qué columnas debemos de agregar? Debemos de agregar la columna X menos la media. Es decir, vamos a realizar una resta entre el punto medio y la media aritmética. Era necesario tenerla acá presente, ¿no? Bueno, luego vamos a agregar una segunda columna extra, que es elevar al cuadrado los resultados de esas restas, ¿verdad? Todas las restas las vamos a elevar al cuadrado. Y por último, una tercera columna, que es la de la multiplicación entre eso que vamos a elevar al cuadrado y la frecuencia, ¿verdad? Bueno, entonces esas 3 columnas debemos de agregar para poder calcular las medidas de dispersión. Bueno, continuemos entonces. Primero vamos a calcular la resta, entonces. Dijimos que la resta entre el punto medio y la media. ¿Sí? Entonces vamos a ir calculándolo y ustedes me van a ir diciendo los resultados. ¿Verdad? Entonces vamos a restar 44.5 menos 66.9. ¿Cuánto da eso? A ver. ¿Alguien que ahora tenga? Menos 22.4. Menos 22.4. Algunos valores nos van a quedar negativos, ¿verdad? Porque obviamente la media es más grande que algunos de los puntos medios, ¿verdad? Bueno, la siguiente, ¿cuánto daría? Menos 12.4. Menos Menos 12.4. 12.4, ¿verdad? Bueno, siguiente. A ver, Walter, ¿cuánto da la siguiente? Menos 2.4 me dio. Bien. Vamos con la siguiente. A ver, Juan. ¿Cuánto le da Juan?
7.6. ¿Cuánto, perdón? 7.6. A partir de acá, ya todos van a ser positivos, ¿verdad? A ver, Eunice, ¿cuánto da la siguiente? 8.1. 8.1 o 18. ¿Ahí cuál es? ¿El de 74.5? No, Ah, el de 84.5. $17.6. A ver, la siguiente, Saraí. Voy a ir a traer mi calculadora. Ah, yo. Fernanda. $27.6. Bien. Y la última, a ver, Fernando Izábal. ¿Dónde está Fernando? Se fue. Bueno, a ver, Byron. ¿Cuánto la última? 37.6. Bien. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué hicimos para construir esta columna? Restar el punto medio, que es X menos la media aritmética. Obviamente la media fue calculada previamente, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a agregar la siguiente columna, que es elevar al cuadrado los resultados que ya encontramos en las restas. ¿Para qué se hace esto? Pues para eliminar los negativos, ¿verdad? Recuerden que al elevar al cuadrado un número, no importa si su base es positiva o negativa, de igual manera el resultado va a ser positivo, ¿verdad? Entonces vamos a ir elevando al cuadrado. Igual les voy a ir preguntando. ¿Cuánto da la primera, Walter? Menos 22.4 al cuadrado. Recuerden que para elevar números con decimales a cualquier exponente es bueno colocar paréntesis, ¿verdad? ¿Cuánto da? 501.76. Muy bien. Gracias. Bueno, la siguiente, Moscoso. Eh, 15.376. Hombre, tanto. Pero, Me faltó el punto. 53.76. Ajá, muy bien. Veamos la siguiente, Eunice. Es 5.76. Gracias. La siguiente, Saraí, ya fue por su calculadora. $57.76. Gracias, Saraí. Vamos a la siguiente, Byron. Es 309.76. Gracias, Byron. La siguiente, Juan. 761.76. 300. 700. 700. Muy bien.
Bueno, y la última, por favor, Fernanda. 1413.76. Gracias. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Únicamente elevar al cuadrado los resultados de las restas, ¿verdad? Que habíamos tenido previamente, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos eso, pues vamos a calcular la tercera columna extra que necesitamos, que es la multiplicación entre la frecuencia y los resultados de elevar al cuadrado, ¿sí? Y por último, sumarlos, ¿verdad? Para encontrar la sumatoria. Bueno, entonces repito, vamos a multiplicar la frecuencia, que es F, por estos resultados de acá, ¿verdad? Es decir, 10 por 501.76. ¿Cuánto da la primera entonces, Moscoso? Profe, ¿qué dijo? La primera, 10 por 501.76. 5017.6. Muy bien. Vamos con la siguiente, que sería 12 por 153.76. ¿Cuánto da Byron? Da 1845.12. Gracias. La siguiente, ¿cuánto da Walter? $100.8. 100.8. Sí. Ah, no. Bueno, sí. Dígame, profe. Bueno, ¿sí o no? ¿Qué es 18? 103.68. Es que me comí el 7. 103. Estoy a cargar, hombre. Walter ahí. Bueno, siguiente. A ver, está por acá Eunice. Es 635.36. Gracias. Fernanda. La siguiente. Es 2787.84. 2700, perdón. 87.84. Gracias. La siguiente, Saray. Tres mil 3808.8. Bueno, y la última. Fernando. Ya estará por acá. Está Fernando. Byron. ¿Cuánto es la última, Byron? Da 90 y... No, sí, da 1413.76. El poder estaba poniendo atención. Por uno, capaz lo hicieron en la calculadora ahí también, ¿verdad? Y por último, tenemos que sumar todo, ¿verdad? Todos los resultados. Por favor, súmenlos y le voy a preguntar a alguien. No se fueron anotando.
La tercera. 66. Aquí es 84. Aquí es 12. La segunda es .12. No, me refiero, o sea, la de arriba para abajo, donde está la frecuencia, Esta no sé qué, ajá, esa. es 103.66. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien que ya tenga el resultado? Pero no sé si está bien. 15.612.16. Entonces, ¿ya más? ¿Dice la quinta? .84. Gracias. Bueno, un resultado más, alguien que ya lo haya hecho. Juan, ya lo sumó. ¿Cuánto le dio? 15.612.16. Bueno, veamos entonces. Tenía lo mismo, ¿verdad? 15.612.16. ¿Sí? Y ese valor es el que necesitamos. Si recordamos la fórmula de la varianza, que es la primera que vamos a calcular, tenemos la sumatoria de F por la resta, que se resume en este valor que tenemos acá, dividido N. Recordemos que N es el número de datos, ¿verdad? Esta tabla, recuerden que tenía 66 datos, ¿sí? Menos 1. Ese 1 es parte de la fórmula, ¿verdad? Acá está N, vean. 66, ¿verdad? Bueno, ya con esto podemos calcular nuestra varianza. Sustituyendo los datos, vamos a tener que 15.612.16 dividido 66 menos 1. Obviamente 66 menos 1 es 65, ¿verdad? Entonces 15.612.16 dividido 65, ¿cuánto les da? 240.19. Muy bien, aproximado, ¿verdad? 240.19. Entonces, si ya tenemos hecha nuestra tabla, con este valor es el que nos va a servir, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. Y ahora vamos a calcular la desviación media. Que la desviación media pues se basa en la varianza. Nos damos cuenta, esto que tenemos acá adentro prácticamente es la fórmula de la varianza. Y como ya calculamos la varianza, pues ya no es necesario colocar todos los datos, ¿verdad? Sino que únicamente sacamos la raíz cuadrada de la varianza, que era 240.19. Entonces la desviación media, ¿cuánto es? Con su calculadora. 15.50. 15.50, ¿verdad? Esa sería la desviación media, ¿verdad? 15.50. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Fácil, ¿verdad? Ustedes son pilas. Bueno, continuemos. Ahora vamos a calcular el
coeficiente de variación. ¿Sí? Para el coeficiente de variación necesitamos la desviación media, que la acabamos de calcular, que eran los 15.50, dividido la media aritmética, que es 66.9 por 100. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuánto nos dan? 15.50 dividido 66.9. Vamos a obtener 0.23 por 100. Quiere decir que el coeficiente de variación es 23. Solo realizamos una división y una multiplicación por 100 y listo, ¿verdad? Nada más. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, y falta uno, ¿verdad? El coeficiente de oblicuidad. Coeficiente de oblicuidad, entonces, tenemos 3 por la media menos la mediana dividido S, que es la desviación media, ¿verdad? Bueno, entonces la mediana no la habíamos utilizado acá, sino hasta ahorita. Entonces recordemos la mediana que se calculó la clase pasada, era 63.4. Sustituyendo los datos, entonces, va a quedar 3 por 66.9 menos 63.4. Dividido la desviación media, que era 15.50. Bueno, realizamos la resta. 66.9 menos 63.4 nos va a dar 3.5. Entonces 3 por 3.5 dividido 15.50 por 3, 10.5 dividido 15.50. Eso nos va a dar 0.67 o aproximado 0.68, ¿no? Ya calculado. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿Seguros? No, profe. 100%. Bueno, seguros. Bueno, vamos a ver entonces. Se realiza una retroalimentación. A ver, Saraí, ¿qué columnas debemos de agregar para calcular las medidas de dispersión a nuestra tabla? A ver. ¿Bajo cuántas? Dígame cuántas columnas hay que agregar a nuestra tabla. Ay, no. No sabe. Lo acabamos de ver hace como 3 minutos. 5. A ver, no estaba poniendo atención entonces. Ahora, a ver, Walter, ¿cuáles son esas columnas que hay que agregar a la tabla? Las que aprendimos a calcular hoy. Sí sé el nombre, pero no sé cuáles son, profe. Sí sé sí. ¿Y cómo se escribe? La primera es X menos la X y una rayita arriba. La otra es igual, pero elevado al cuadrado. Y la otra es frecuencia
por X menos esa X rayita al cuadrado. Bien, gracias, Walter. Tiene la idea, ¿verdad? Estas tres las resta entre el punto medio, que es X, menos la media aritmética, ¿verdad? Luego agregamos una columna más, que es elevarla al cuadrado. Y por último, multiplicamos la frecuencia por eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Ya con esos datos, pues ya se puede calcular todo lo demás, ¿verdad? Varianza, desviación media, coeficiente de variación y coeficiente de oblicuidad, ¿verdad? Entonces eso es todo, jóvenes. La tarea es del libro, ¿verdad? Por aquí tenía el libro. La tarea es de la página, tal vez algunos, creo que los del 2 ya las tenían hechas. De la página 113 a la página 118. ¿Sí? Tienen que hacer solo los ejercicios impares. ¿Sí? ¿Cuáles son los números impares? A ver, Saraí, ¿cuáles son los números impares? Así como el 1, el 3, el 5. Muy bien. Sacó 100 en mate en primaria. ¿Sí? Bueno, entonces solo tienen que hacer el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, ¿verdad? Solo esos 5 ejercicios tienen que hacer, ¿verdad? Ahí dicen las instrucciones, en algunos tienen que calcular las medidas de tendencia central, en otros las de dispersión, o en otros ejercicios ambas, ¿verdad? Por eso es que no los puse todos, porque si no, tardan mucho, ¿verdad? Y en algunos ya tienen hecha la tabla, ¿verdad? Solo es de completarla. Y en otros les dan los datos y ustedes tienen que realizar la tabla desde cero, ¿verdad? Que eso también ya lo saben hacer. Y con eso terminaríamos la unidad. Profe, perdón. ¿Qué manda? Eso lo hacemos en el libro y le mandamos fotos. Sí, en el cuaderno los procedimientos, ¿verdad? Como ahí no les va a caber. ¿Cómo así, profe? Porque, por ejemplo, vean el 5, están los datos, ¿verdad? Entonces, ahí no les va a caber la tabla. Entonces tienen que hacerla en el cuaderno. Okay. ¿Sí? ¿No? Y mandan la foto. Y no lo podemos hacer en Excel. Excel. Lo que pasa es que lo coloqué en el cuaderno porque algunos estaban mandando las tareas ahí y mandaban la misma, solo le cambiaban colorcitos, porque hasta los mismos errores tenía. Pero esos que se los mandan en el cuaderno, y uno que sí lo envía bien. Bueno, vamos a ver, solo porque son ustedes, me caen bien. Pueden hacerlo en Excel, más fácil, ¿verdad? Porque ahí pueden colocar fórmulas y ya no tienen que estar sumando ni multiplicando, ¿verdad? Gracias, entonces sí en Excel. Pues no lo anden compartiendo porque si no se les va a poner 0. Perfecto. Está bien, profe. Sí, por favor. Bueno, entonces si no hay más dudas, nos vemos el domingo con bachillerato laboratorio, ¿se recuerdan? Domingo es el laboratorio. Prepárense mental y físicamente para una mañana ardua. Bueno, hoy no nos vemos en la tarde con los del 1 porque si se dan cuenta hoy no expone ninguno del 1. Pero sin embargo sí van a entrar como audiencia con profe Jefferson. ¿Por qué? Pues es que los viernes trabajamos con profe José en el instituto. Entonces por eso es que no hay exposiciones hoy. Ajá. Okay. Bueno, entonces gusto saludar a los jóvenes. Pasen feliz día. Se cuidan mucho. Ahí está la tarea. Ay, profe, nos vemos. Feliz tarde. Gracias, igual.